Bienvenidos a Charlas de Ciencia. En el programa de hoy entrevistamos a la doctora Almudena Capilla. Almudena es licenciada en Psicología y doctora en Neurociencia por la Universidad Complutense de Madrid, la UCM. Ha trabajado en el Departamento de Psicología Básica de la UCM como profesora ayudante y en el Centro de Neuroimagen Cognitiva de la Universidad de Glasgow como investigadora postdoctoral. Desde 2010, Almudena desarrolla su actividad investigadora y docente en el Departamento de Psicología Biológica y de la Salud de la Universidad Autónoma de Madrid. Durante este tiempo ha participado en 10 proyectos de investigación. Su producción científica se traduce en 5 capítulos de libro y más de 35 publicaciones científicas. Almudena distingue dos aspectos fundamentales que caracterizan el funcionamiento del cerebro. El primero es la especialización funcional. Una región concreta del cerebro, o un circuito, se encarga de una tarea muy concreta, como procesar el color o el movimiento en una imagen. El segundo es la integración funcional. El cerebro funciona como un todo, generando una complejidad abrumadora. Desde el uso de técnicas como la electroencefalografía y la magnetoencefalografía, Almudena se centra en la segunda característica, olvidándose por un momento de las neuronas individuales para comprender cómo funciona el cerebro de manera holística. Concretamente, Almudena ha dedicado sus últimos años de investigación a estudiar la percepción, la atención y cómo ambas interaccionan entre sí. Y sin más, os dejo con la entrevista. Buenas tardes, Almudena. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Buenas Y tardes. nada, si quieres podemos empezar contándonos cuáles son tus líneas de investigación, a qué te dedicas como científica. Pues mira, me dedico al ámbito de la neurociencia cognitiva. Mi línea de investigación o mi idea de lo que quiero conseguir con mi investigación es entender el funcionamiento del cerebro. Es algo muy Ujú, ambicioso, sí. pero bueno, es como mi objetivo final. ¿Cómo pretendo alcanzar este objetivo? Pues mira, para entender cómo funciona el cerebro, tenemos que pensar en cuáles son los principios fundamentales, ¿no?, del funcionamiento cerebral. Ujú, Hay dos principios, que son la especialización y la integración funcional. La especialización funcional o segregación funcional consiste en que sabemos que hay distintas partes del cerebro que están especializadas en distintas tareas. Entonces tenemos, por ejemplo, áreas que están especializadas en percibir determinados tipos de estímulos, distintas características de los estímulos, por ejemplo, su forma o su color. También tenemos áreas especializadas en el procesamiento motor, en mover distintas partes de nuestro cuerpo. Entonces, hay, sobre todo para los procesos más básicos, para los procesos perceptivos y motores, para la entrada y la salida de información, hay áreas que están muy especializadas, ¿no? Entonces, esto sería este primer principio de especialización. ujú, Pero eso en realidad nos dice poco sobre lo complejo que es el cerebro. Entonces, hay un segundo principio que es la integración funcional, que consiste en que distintas áreas del cerebro que se encargan de distintas tareas se ponen en comunicación, se coordinan para dar lugar a procesos cognitivos mucho más complejos, los que llamamos los procesos cognitivos superiores, ¿no? La ujú, atención, memoria, lenguaje, funciones ejecutivas, la cognición superior. ujú, Entonces, en mi línea de investigación estamos centrados sobre todo en este segundo principio, ¿no?, que es el más complejo y el que ujú. considero que nos va a dar más pistas sobre cómo funciona el cerebro. Y para estudiar esta integración funcional, lo que hacemos es estudiar lo que llamamos las oscilaciones eléctricas Ujú, del cerebro. El cerebro funciona con electricidad y su voltaje, su electricidad, está constantemente oscilando de manera más o menos rítmica. Y se ha propuesto que para que dos regiones del cerebro se comuniquen, dos grupos de neuronas se comuniquen, lo que hacen es sincronizar estas oscilaciones eléctricas. ujú, Estas oscilaciones nos van marcando momentos de mayor o menor, de mayor excitación neuronal o menor excitación, más inhibición, y cuando dos grupos de neuronas se comunican, ponen en sincronía el momento en el que están más excitadas, más dispuestas a recibir y a enviar información. Entonces, estudiando las oscilaciones del cerebro, podemos tener pistas sobre ese código de comunicación que utiliza el cerebro. ujú. Vale, las oscilaciones, ¿cómo se generan? Porque en el instituto estudiamos que el cerebro funciona mediante sinapsis, ¿no? Que es una neurona se comunica con la siguiente mediante un neurotransmisor y de ahí se produce un impulso eléctrico por la neurona.
Pero claro, aquí lo que estés midiendo son millones y millones de neuronas, ¿no? Eso es. Sí, es otro nivel de análisis diferente. Se puede trabajar en el nivel de las neuronas individuales, entonces lo que vemos en ese caso son potenciales de acción. Pero lo que vemos con el EEG o con la magnetoencefalografía, que son las técnicas con las que yo trabajo, es la actividad eléctrica de millones de neuronas que trabajan de manera conjunta. Entonces, en realidad no vemos los potenciales de acción individuales porque son muy rápidos y porque el cráneo actúa como un filtro y no deja ver esa electricidad que ocurre de manera tan rápida. Lo que vemos con el EEG y con la magnetoencefalografía son el resultado de lo que ocurre después, los potenciales postsinápticos, que son mucho más lentos y que permiten, y por eso, por ser más lentos, podemos verlos con un electrodo en superficie, con un electrodo que está fuera del cráneo. Entonces vemos otra parte de la electricidad diferente, no la actividad de una única neurona, sino de asambleas neuronales, trabajando de manera conjunta, sincrónica. Y más específicamente, algún caso más concreto de algún estudio tuyo, ¿qué has estudiado con la electroencefalografía, con estas oscilaciones? Pues mira, yo estoy centrada sobre todo en estudiar procesos simples. Bueno, habrá compañeros míos que no estén de acuerdo con ningún proceso cognitivo es simple, ¿no? Pero la entrada directa de la información, es decir, procesos perceptivos y atencionales. Entonces, realmente mi interés es sobre todo entender el funcionamiento del cerebro y entender qué nos dicen las oscilaciones cerebrales sobre esta comunicación. Entonces, para ello lo que hago es estudiar algún proceso, la entrada directa de la información, no procesos más complejos como, por ejemplo, la toma de decisiones o procesos en los que ya ha habido más etapas en el procesamiento. Entonces, estoy centrada sobre todo en procesos perceptivos y atencionales, y ahora últimamente también incluso para centrarme más en el medio de comunicación más que en el proceso, incluso en estado de reposo, ¿qué ocurre con esas oscilaciones eléctricas cuando la persona no está haciendo nada, no está teniendo ningún proceso cognitivo específico? Y concretamente con la atención, ¿qué tipo de oscilaciones puedes encontrar? ¿Qué tipo de cosas respecto a la atención puedes estudiar? Pues mira, en el caso de la atención, hemos hecho varios estudios que todos llevan al mismo resultado general, ¿no? En nuestro laboratorio y en otros, porque es uno de los hallazgos que más se replican. Y es que cuando estamos atendiendo, lo que hacemos es estudiar, utilizar una tarea experimental del tipo, que le decimos a nuestros participantes que atiendan a una zona del espacio. Por ejemplo, con una flecha les indicamos atiende a la derecha o atiende a la izquierda. Les pedimos que atiendan a esa región del espacio de manera encubierta, es decir, sin desplazar la mirada, como cuando sabemos que están hablando de nosotros por detrás y estoy escuchando, ¿no? Estoy como prestando atención, pero no me giro para verles. Entonces, pedimos que presten atención a esa zona del espacio porque después va a aparecer en esa zona del espacio un estímulo visual. Entonces, si están preparados, si están atentos, eso va a repercutir positivamente en la percepción posterior del estímulo. Van a ser más rápidos y van a detectar mejor el estímulo que venga después. Esta es una tarea que se llama tarea de Posner, que fue quien la diseñó, Michael Posner, o tarea de costes-beneficios, porque hay un beneficio en hacer caso al investigador, a la investigadora y atender a esa zona del espacio. Y puede haber un coste si me dicen que atienda a una zona del espacio a la derecha, pero luego me engañan y el estímulo aparece a la izquierda. Entonces, es un paradigma de costes-beneficios. Entonces, lo que hemos visto con este paradigma es que cuando la persona está atendiendo a la región del espacio que le hemos indicado, incluso aunque ahí haya una pantalla en gris, que no hay ningún estímulo, hay indicaciones de que se están preactivando las regiones visuales que van a necesitarse luego para percibir el estímulo. ¿Y qué es lo que vemos exactamente con estas oscilaciones? Que el ritmo alfa, que ahora te explico un poco en qué consiste el ritmo alfa, disminuye cuando yo estoy atendiendo a esa región del espacio. Disminuye en las áreas visuales que van a necesitarse luego para detectar y procesar ese estímulo visual. Entonces, ¿qué es el ritmo alfa? No sé si, lo conoces posiblemente. Sí, te puedes explayar si quieres para explicarlo bien. Pero sí. yo me explayo. Mira, esa es la
oscilación cerebral más prominente del cerebro Ujú. y la primera que se descubrió. Es un ritmo, es una oscilación que fluctúa en torno a 10 hercios, o sea, es decir, tiene unos 10 ciclos por segundo, entre 8 y 12 aproximadamente, y fue el primero que se descubrió porque es el que aparece de manera espontánea cuando estamos de manera relajada, cuando estamos relajados y sobre todo si estamos relajados y con los ojos cerrados. Es Ujú. el único ritmo que se aprecia clarísimamente sin tener que hacer ningún tipo de análisis con la señal. En cuanto Ujú. nos relajamos, cerramos los ojos, si tenemos buena capacidad para relajarnos, va a empezar a verse ese ritmo alfa. El, el hecho de que se viera ese ritmo alfa en estado de reposo hacía pensar, bueno, antes al principio no se sabía muy bien qué significaba. Parecía que era un estorbo, porque en realidad Ujú. estaba ahí cuando no hacíamos nada y cuando empezábamos a hacer una tarea cognitiva, algún tipo de actividad cognitiva, desaparecía o Ujú. disminuía su amplitud. Entonces se pensaba, bueno, pues que estaba ahí haciendo un poco de estorbo o que nos tenía las regiones sensoriales un poco como al ralentí, a la espera de que aparecieran estímulos, pero últimamente se le empieza a otorgar un papel más activo en el procesamiento de la información. No es solo que esté ahí de manera pasiva hasta que aparecen estímulos Ujú. que tengamos que procesar, sino que está inhibiendo de manera activa la estimulación sensorial. Entonces, por ejemplo, si cerramos los ojos y somos capaces de relajarnos, significa que estamos inhibiendo lo que nos rodea, Ujú. no estamos oyendo, estamos parando esa estimulación para entrar en un estado de relajación. Entonces, en esos casos aumenta el ritmo alfa. Pero en el momento en que abrimos los ojos y empezamos a percibir lo que nos rodea, entonces disminuye el ritmo alfa. Bueno, pues cuando estamos atendiendo, hacemos que disminuya el ritmo alfa. Ujú. Nuestra interpretación es que estamos preexcitando las neuronas, preactivando las neuronas sensoriales para que en cuanto llegue la estimulación visual sean más rápidas y sean más hábiles en detectar esos estímulos. Ujú. Pues ese es el principal hallazgo que estamos observando, esa disminución del ritmo alfa simplemente con el hecho de atender, aunque no haya todavía ningún estímulo visual presente. Y podéis ver el ritmo alfa localizado en un electrodo, pero en el de al lado no. Eso es lo que hacemos realmente. Nos hemos ido a ver no solo lo que ocurre en los electrodos, sino a localizar en el cerebro quién está originando ese ritmo alfa. Y vemos que viene, en el caso de estos estímulos visuales que presentamos a la derecha o a la izquierda, Sí. vemos que viene de regiones visuales, de las regiones ventrales de la corteza occipital, que están especializadas en procesar la forma de los estímulos, Ujú. contralateral a donde hemos presentado el estímulo. Sabemos que la vía visual está lateralizada, entonces lo que aparece en el lado derecho lo procesa mi corteza occipital izquierda Ujú. y lo que aparece en el lado izquierdo mi corteza occipital derecha, la Ujú. contralateral. Entonces, la que disminuye el ritmo alfa es específicamente la corteza visual contralateral a Ujú. la zona que estoy atendiendo. De la misma manera que cuando aparece el estímulo visual, también disminuye el ritmo alfa en esa misma región. Entonces, disminuye dos veces. Una, cuando estamos preexcitando, preactivando esa región como resultado de la atención, y luego, posteriormente, cuando realmente aparece el estímulo, vuelve a disminuir el ritmo alfa. ¿Y solamente se cumple con estímulos visuales? ¿O si repites lo mismo pero con un pitido que te va a venir por el oído derecho o el izquierdo, también se reduce el ritmo alfa en corteza auditiva, por ejemplo? También se reduce. Se ha hecho Ujú. más con actividad, con estímulos somatosensoriales, este Ujú. tipo de investigación. O sea, bueno, se hace casi siempre, se hace preferentemente con estímulos visuales, pero Ujú. también se ha hecho con estimulación somatosensorial y se ve exactamente el mismo efecto, que disminuye el ritmo alfa en la corteza somatosensorial táctil Ujú. contralateral a la zona que se está atendiendo, a la mano que se está atendiendo. Ujú. Vale, pues también he visto que, bueno, y también has dicho tú, que estudias la percepción. ¿Cómo estudias la percepción mediante la electroencefalografía? ¿También con ritmos alfa o...? Sí, pues estamos centrados Ujú. en el ritmo alfa un poco por estudiamos la percepción, pero ligada a la atención, ¿no? Ujú. Cómo mejora o no mejora la percepción cuando estamos atendiendo. Y también, por ejemplo, un estudio que estamos todavía realizando, que tenemos en marcha, em, más puramente perceptivo, estamos investigando cómo el cerebro procesa estímulos que están en el umbral perceptivo
y qué papel juega el ritmo alfa. Entonces, los estímulos que están en el umbral perceptivo son muy interesantes porque son estímulos que tienen una intensidad, por ejemplo, un estímulo visual que tiene tal intensidad que unas veces se percibe conscientemente y otras veces no lo vemos, no lo detectamos. El que está justo en el umbral perceptivo es aquel que el 50% de las veces lo detecto y el 50% de las veces pasa desapercibido. Entonces, son estímulos muy interesantes porque nos enseñan cosas sobre cómo funciona el cerebro. Un ordenador, si yo le introduzco un input, siempre responde igual al input, pero el cerebro no. Entonces, eso me dice que el cerebro no es un mero receptor pasivo de estímulos, sino que interactúa con la estimulación. Y un mismo estímulo con la misma intensidad, según cuál sea el estado del cerebro en ese momento, si está un poco más receptivo o un poco menos receptivo, lo va a percibir o no lo va a percibir. Y eso lo vemos bien con estos estímulos en el umbral perceptivo. Entonces, de manera congruente con lo que estamos viendo en los estudios de atención, lo que vemos es que en estímulos en el umbral perceptivo, cuando se perciben, poco antes de que aparezca el estímulo, de manera espontánea, el ritmo alfa occipital visual de esa persona estaba bajo. Entonces, el ritmo alfa fluctúa de manera espontánea en nuestros cerebros. A veces está más alto, tiene mayor amplitud, a veces menos. Bueno, pues cuando somos capaces de percibir un estímulo en el umbral perceptivo, en esos casos el ritmo alfa está un poquito más bajo que en aquellos casos en los que no somos capaces de percibir el estímulo. O sea que el estado en el que esté mi cerebro en este momento, que es fluctuante de manera espontánea, va fluctuando, va a determinar en cierta medida cómo voy a procesar yo la información que me llegue. O sea que el cerebro sería un procesador activo del mundo, no sería un mero receptor pasivo de información. Claro, lo que estoy pensando es que se suele pensar en dos tipos de atención. En la atención top-down, que es la que has comentado antes, ¿no? Le dices al individuo que tiene que prestar atención ahí y lo hace activamente. Y una atención más bottom-up, que es, pues a lo mejor si escuchas un ruido y giras la cabeza, ¿no? Hacia allí, que es algo que no tenías planeado, ¿no? Pero por lo que comentas son mecanismos similares, ¿no? Porque en este último caso que has dicho, la persona en su estado basal, ¿no? Si tiene menos ritmo alfa sí que percibiría algo, si no, no. ¿Esto es verdad? O sea, ¿comparten los mecanismos de atención top-down y bottom-up o no? Sí, es cierto. Y de hecho hemos hecho otro estudio recientemente también justamente para comprobar esto, porque la mayoría de los estudios en los que se investiga el papel del ritmo alfa en la atención utilizan, como tú estabas comentando, tareas top-down. Tareas en las que voluntariamente yo decido prestar la atención, como el ejemplo que os he puesto antes. Entonces yo decido voluntariamente ponerme atención aquí o allá en función de mis objetivos, de mis metas o de lo que yo considere relevante. Pero tenemos ese otro mecanismo, el bottom-up, el que llamamos también atención exógena o captura atencional automática, en el que, aunque yo no quiera, hay estímulos que de manera automática capturan mi atención porque son biológicamente relevantes o porque son muy intensos. Por ejemplo, si pasa una ambulancia ahora mismo, pues por mucho que estemos aquí enfrascados en nuestra conversación, vamos a girar la cabeza porque nuestra atención va a ser capturada por esa ambulancia, por ese sonido. Entonces nos planteamos si esta disminución del ritmo alfa, como mecanismo de preexcitación neuronal, actuaba de la misma manera en momentos en los que la atención es capturada de manera exógena. Y hemos visto que sí, que efectivamente esta disminución del ritmo alfa marca tanto momentos en los que la atención se desplaza de manera voluntaria como momentos en los que la atención es capturada de manera automática. Y para ello lo que hicimos fue utilizar estímulos con alta carga emocional. Entonces, nuestros participantes estaban realizando una tarea de manera voluntaria, poniendo su atención endógena, voluntaria, en una determinada tarea, pero en otra parte de la pantalla les íbamos poniendo imágenes con contenido emocional positivo o negativo, imágenes de animales, de arañas o de animales que generalmente son valorados como que dan
dan miedo, que generan una emoción negativa. Ujú. Y lo que vimos es que efectivamente las imágenes con un contenido emocional negativo generaban una mayor disminución del ritmo alfa y distraían más de la tarea principal, en la que se supone que las personas estaban manteniendo su atención. Entonces, eso nos indica de nuevo que cuando la atención se desplaza, ya sea de manera voluntaria o de manera automática, disminuye el ritmo alfa, se genera Ujú. esa excitación neuronal. ¿Y cuántos elementos se le puede prestar atención? Porque en el primer paradigma decías que una persona mira al centro de la pantalla, pero mientras mira al centro de la pantalla tiene que prestar atención a la esquina inferior derecha. Y si tiene que prestar atención, además de la esquina inferior derecha, también a la superior izquierda o a las cuatro esquinas a la vez, claro, ¿cuándo ya la atención no da de sí? Eh, Se puede dividir la atención, pero se disminuye el rendimiento, ¿no? En la Ujú. tarea. En el momento en que, de hecho, normalmente estamos, por ejemplo, dirigiendo nuestra atención a toda una pantalla del ordenador. Cuando estoy Ujú. hablando contigo, estoy centrada, bueno, puedo estar centrada en toda la pantalla. Ujú. Eh, y solo si hay algo que me dirige mucho mi atención, me focalizo en algo en concreto. Entonces puedo focalizar más, poner una atención más distribuida o más focalizada. Ujú. Si intento dividir demasiado mi atención en hacer, por ejemplo, demasiadas tareas, lo normal es que baje el rendimiento. Y lo normal es que no sea capaz de dividir la atención, sino que más bien lo que haga sea alternar la atención entre las dos tareas. Eso es lo más habitual. A no ser que Ujú. puedo dividir la atención siempre y cuando alguna de las tareas esté en cierto grado automatizada. Ujú. Entonces, mis recursos atencionales se pueden dividir y le pongo unos poquitos a esta tarea que está más automatizada y le pongo más a la que tengo menos automatizada. Como Por cuando ejemplo, tienes una conversación que estás conduciendo, por ejemplo, ¿no? efectivamente, claro. Ujú. Yo puedo mantener una conversación mientras conduzco, pero únicamente si tengo experiencia conduciendo. Claro, claro. Si Ujú. estoy aprendiendo, no. Y, por ejemplo, en el momento en el que, en el momento en que detecto peligro o se me cruza un peatón o el de delante frena, automáticamente, si te fijas, dejamos de hablar con el copiloto. Ujú. Porque entonces los recursos atencionales se tienen que dirigir a esa tarea, ya deja de ser automática, sino que tengo que poner control sobre ella y ya no me quedan recursos para dividir la atención. Ujú. En ese caso podría, si acaso, alternar. Ahora freno y estoy pendiente de la carretera y en cuanto tengo eso controlado, entonces continúo con la conversación. Ujú. Ahora me gustaría preguntarte sobre tu opinión sobre los niveles más fundamentales de funcionamiento en el cerebro. Porque hemos comentado el nivel más fundamental que hay, que son las sinapsis, y estamos comentando el que probablemente, no sé, no soy un experto yo en tu campo, pero quizás sea el nivel opuesto, ¿no? Que son las oscilaciones, las grandes oscilaciones del cerebro que se generan por la actividad de millones de neuronas. Y en el medio de esos dos tenemos muchos niveles, ¿no? Tenemos circuitos neuronales, tenemos poblaciones, eh, y que van generando diferentes tipos de actividad eléctrica que se puede registrar, ¿no? Como los potenciales de acción que comentabas al principio, luego los local field potentials, los potenciales de campo locales, luego las oscilaciones. Entonces, en tu opinión, todos estos niveles tienen una relevancia real en el funcionamiento del cerebro, o unos más que otros. ¿O todos coexisten? ¿O cómo está esto? ¿No? Porque parece como una selva de muchas cosas, pero no parece que estamos hablando de lo mismo, ¿no? Porque el cerebro tiene como muchos niveles. Hmm. Yo diría que todos coexisten, Ujú. todos son igualmente importantes, son distintos niveles de análisis. Ujú. Entonces, no hay uno sin otro realmente. No hay oscilaciones grandes a gran escala si no hay neuronas individuales trabajando en la base. Lo que Ujú. pasa es que cuando esas neuronas individuales que están trabajando en la base se sincronizan, empiezan a emerger esas oscilaciones. Entonces, yo diría que los niveles según vamos hacia niveles más macroscópicos, Ujú. son niveles que van emergiendo de las propiedades individuales, pero que las sobrepasan. No es la mera suma de Ujú. lo que está ocurriendo en las neuronas individuales.
emergen propiedades nuevas. Por ejemplo, ese comportamiento colectivo de las neuronas que hace que observemos esas oscilaciones en superficie, ¿no? Esas oscilaciones del eje. Has dicho que las técnicas que más utilizas son la electroencefalografía y la magnetoencefalografía, ¿no? Algunas críticas a estas técnicas, lo que dice alguna gente es que lo que tú estás viendo es como un epifenómeno, ¿no? Es algo, una señal, pero que realmente el cerebro no utiliza para hacer su funcionamiento. Es decir, por ejemplo, el latido del corazón puedes poner un micrófono para escuchar el latido del corazón, pero el sonido del corazón no tiene ninguna función biológica. Lo que tiene el corazón lo que hace es bombear sangre, ¿no? El sonido no. Entonces, ¿qué dirías tú a esta crítica? ¿Lo que se detecta con electroencefalografía realmente sí tiene una relevancia en el funcionamiento del cerebro? ¿O es como una pista indirecta, pero no directa, del funcionamiento cerebral? Pues no es una pregunta fácil. No es una pregunta fácil. Yo diría que por lo menos es un indicador. No sé si es el mecanismo. Posiblemente no sea el mecanismo y sea un indicador, pero sí es un indicador de qué está haciendo ese cerebro y nos puede dar pistas. Pistas que nos perdemos cuando miramos de manera demasiado microscópica, porque no estamos viendo la globalidad. Si tenemos en cuenta estos principios de funcionamiento cerebral que comentaba al principio, la especialización y la integración funcional, si focalizo mucho, ya no solo en neuronas, sino en una región, por ejemplo, me estoy perdiendo el segundo principio, por ejemplo, de integración. Y una corteza prefrontal ahí puesta encima de la mesa, aislada, no hace nada, no hace nada. Claro, necesita esas conexiones con regiones parietales y con las regiones que reciben la información, las que llevan la información hacia afuera, las regiones motoras. Y así, eso es lo que le da la complejidad al cerebro. Entonces, posiblemente no sea el mecanismo, pero sí es un indicador de qué está haciendo ese cerebro. Igual que el ejemplo que ponías, ¿no? del electrocardiograma, bueno, pues si yo tengo ese latido, yo puedo saber cómo está funcionando ese corazón y puedo saber si hay una arritmia o si está más acelerado de lo que debería. Y me da información sobre cómo está funcionando. No explica cómo está funcionando el cerebro, el corazón en este caso, o igual no puedo explicar cómo está funcionando el cerebro, pero lo puedo entender. Puedo entender su forma de su código, ¿no? El código con el que trabaja. Vale, ahora te quería hacer una pregunta un poco más específica, un poco más particular, y es sobre el potencial evocado P300, que es muy famoso, se ha asociado por ejemplo, a cuando un estímulo se hace consciente, ¿no? En estos estímulos umbral. Te quería preguntar si tú lo has estudiado en tu investigación y si tiene alguna relación con la atención o con la percepción según tus estudios. No lo he utilizado realmente. Estoy más centrada en el estudio de las oscilaciones cerebrales más que en los potenciales relacionados con eventos. Y bueno, es un componente de los potenciales relacionados con eventos que es interesante porque es fácil evocarlo, es fácil obtenerlo, pero tiene el problema de que es poco específico. Es decir, ante tareas muy distintas aparecen estos componentes P300 relacionados con distintos procesos, como por ejemplo procesos atencionales. Entonces tiene, desde mi punto de vista, es inconveniente y es que como se modula con muchos tipos de tareas y con muchos procesos diferentes, esa falta de especificidad hace que nos aporte menos información. Es muy general. Sí. Vale, y por último te quería preguntar que en tu investigación te has centrado en los ritmos alfa, pero hay otros ritmos, ¿no? Entonces, lo mismo que has dicho que el ritmo alfa sí que sería como un freno a la actividad, ¿no? Sí, a la actividad. Si se baja el ritmo alfa es porque va a entrar información o porque ya ha entrado. Pero el resto de ritmos, ¿qué tipo de funciones tienen o para qué sirven más o menos en el cerebro?
Pues en eso estamos, en Ah, sí. intentar averiguar un poco qué nos informan, qué información nos dan cada uno de estos ritmos diferentes, ritmos más rápidos, más lentos. Y no todo es alfa. Me he centrado en este ritmo alfa porque es en las áreas en las que yo investigo, que es en estado de reposo y en procesos atencionales perceptivos, es sin duda el más prominente. Ujú. Pero los otros ritmos juegan papeles también muy importantes en distintos procesos. Creo que ahora mismo estamos lejos de entender Ujú. lo que significan. Y lo que hemos hecho en los últimos años es, bueno, acumular información e intentar relacionar cada uno de estos ritmos con distintos procesos. Entonces, bueno, pues el ritmo teta se suele asociar con procesos de memoria, el ritmo alfa con procesos sensoriales, perceptivos y atencionales, beta con procesos motores. Estamos como asociando distintas frecuencias, ritmos más rápidos, más lentos, con distintos procesos cognitivos. Con esto no resolvemos no acabamos de saber Ujú. qué significan, pero es una primera aproximación para intentar estudiar y entender estas oscilaciones cerebrales. Desde mi punto de vista hay que ir a ver más los mecanismos, Ujú. no tanto con qué procesos, no intentar asociar proceso cognitivo con ritmo, porque no creo que haya una relación Ujú. directa, sino más bien intentar entender los ritmos y cómo se relacionan entre ellos. Entonces, bueno, hay estudios interesantes que hablan de relaciones que existen entre distintos ritmos. Vaya, qué Es decir, interesante eso. Ujú. además de que un ritmo, pues que dos regiones, por ejemplo, se puedan sincronizar sus oscilaciones alfa, que es el caso más fácil, ¿no? Ujú. Que tengan el mismo tipo de frecuencia y las sincronicen, pues hay estudios también que hablan de un anidamiento de distintos ritmos. Es decir, que cuando el ritmo gamma, por ejemplo, que es el más rápido, aumenta, es porque hay un ritmo más lento que está en una fase excitatoria. Es decir, que la fase de un ritmo lento favorece que haya una mayor amplitud de ritmos más rápidos. Es un acoplamiento que se llama de amplitud-fase, en el que la fase de unos ritmos y la amplitud de otros se relacionan. Ujú. Entonces, momentos de mayor excitación o inhibición que va marcando la fase de oscilaciones lentas se relacionan con aquellos momentos en los que aparecen ritmos que son más rápidos. Entonces, entender esos mecanismos es lo que creo que nos va a dar pistas sobre cómo Ujú. funciona el cerebro, entender el código, este código de comunicación que está ahí y que creo que podemos descifrar. Ujú. A lo mejor no nos dice nada, ¿no? Pero sí Sí. que mi ilusión y la idea de la que parto, mi hipótesis de partida es que Ujú. sí, estos ritmos nos van a dar información sobre cómo está funcionando el Hmm. cerebro. A mí me recuerda mucho a los espacios de frecuencias en telecomunicaciones, ¿no? Que antes estaba el 3G, luego el 4G, luego el 5G, y eso no es ni más ni menos que un espectro de la radiación electromagnética, ¿no? De tal micrómetro, de tal nanómetro a tal micrómetro. Que esto quizás es similar, ¿no? Es como espectros, ¿no? En los que va funcionando el cerebro y se va compartimentalizando las diferentes funciones. Eso es. Y de hecho también hay como un par de mecanismos generales, ¿no? Que nos Ujú. permiten entender cómo se organizan estas oscilaciones. Uno es el que te acabo de comentar, ¿no? Como unas frecuencias más bajas y otras más altas se van relacionando entre ellas. Ujú. Y otro principio que parece cumplirse es que las oscilaciones más rápidas permiten que se sincronicen regiones locales Ujú. de asambleas vecinas de neuronas, mientras que las oscilaciones lentas permiten la comunicación entre regiones distantes. Ujú. Porque es difícil que dos regiones distantes, por ejemplo, áreas frontales y parietales, que suelen formar redes, Ujú. se sincronicen sus oscilaciones a un ritmo rápido, porque están Porque lejos y están hay lejos. un periodo Tarda más en llegar, ¿no? hay un retraso, efectivamente. Ujú. Entonces, para sincronizar regiones distantes, parece que se lleva a cabo esa sincronización mejor con oscilaciones lentas. Ujú. Entonces, tenemos que el cerebro juega con distintos ritmos en función de si está comunicándose en zonas locales, en zonas vecinas, o si está realizando una comunicación a larga distancia. Ujú. Ujú.
Sí, a mí una cosa que intuitivamente me choca, y yo que no tengo mucha idea de este campo, es que si las neuronas, por ejemplo, en las asociaciones frontoparietales, las neuronas lo que están haciendo es sincronizarse, esa es la función que están teniendo en un momento, entonces como que no pueden hacer otra cosa, ¿no? O sea, si están ocupadas en decir una, escúchame a mí, y la otra, escúchame a mí, ¿no? Vamos a sincronizarnos, entonces no están haciendo nada. Entonces, una idea interesante que escuché a Julio Artiega, un electrofisiólogo, es que las oscilaciones estas es como un, por así decirlo, como un policía de tráfico que dice, vale, ahora pasa tú. Los coches que pasan serían como potenciales de acción más este grupo de neuronas a ese grupo de neuronas. ¡Pum! ¿Sabes? Una señal así muy clara, muy concisa, pero claro, con el barullo que hay en el cerebro nadie se entera de nada, ¿no? Si está todo sincronizado, dice, no, está ahí estirando y dice, vale, ahora no hay ruido, envía. Vale, ahora hay mucho ruido, pues ahora cállate porque nadie te va a escuchar. ¿Tiene sentido para ti esta metáfora o...? Sí, de hecho me encanta, vamos, me la ¿Sí? voy a apropiar yo Sí. para mis clases. Me gusta mucho porque creo que sí que es un poco esta idea, ¿no? De la dirección del tráfico o, por ejemplo, como un director de orquesta le dice a todo el mundo que se calle, pone a todos los instrumentos inhibidos, ¿no? Y de repente da la orden para que todos se pongan a trabajar de manera sincronizada. Entonces, es como el dar la orden para que, como dices tú, ¿no? Para que haya tráfico en este momento y ahora corto y ahora vuelvo a darlo. Y tenemos que pensar que el cerebro funciona, claro, cuando hablo de que dos regiones se sincronizan, no significa que sincronicen sus oscilaciones y se pasen ahí un buen rato. Esto no ocurre. El cerebro trabaja en el orden de milisegundos. Entonces, se sincronizan un momento y se desincronizan para dar lugar a otro tipo de actividad. Y constantemente se están formando redes y deshaciéndose, ¿no? Se está transfiriendo información rápidamente y son momentos de sincronización o de acople muy rápidos que se forman y desaparecen. Bueno, de hecho, si el cerebro está excesivamente sincronizado, no es bueno. Por ejemplo, durante una crisis epiléptica, el cerebro se hipersincroniza. Y si hay una crisis generalizada en el cerebro en la que todo el cerebro está sufriendo esa crisis epiléptica, todo el cerebro, todas las neuronas están teniendo exactamente la misma actividad sincronizada exactamente en el mismo momento. ¿Qué resultado lleva eso? Pérdida de conciencia. Durante el Entonces, sueño lento también, ¿no? El sueño claro, por REM. ejemplo, durante el sueño lento también hay esa sincronización en ondas lentas. Entonces, el exceso de sincronización tampoco No, es bueno. bueno. La ausencia de sincronización tampoco, porque significa que ese cerebro no se está pudiendo comunicar. Lo ideal son sincronizaciones transitorias. Y de hecho hay algún estudio reciente muy interesante que sabemos que el cerebro tiene redes que suelen estar comunicándose entre sí. Por ejemplo, hay una red frontoparietal derecha y otra de regiones frontales y parietales izquierdas. Hay una red por defecto que tiene unos determinados nodos en el cerebro y que esas zonas del cerebro suelen también sincronizarse juntas. Bueno, pues en este estudio reciente dicen que estos momentos de los que se activan estas redes duran de media unos 100 milisegundos. Vaya, Tenemos poquito. la idea de que, porque las redes se han descubierto principalmente con técnicas como la resonancia magnética funcional, que tienen unos tiempos lentos del orden de segundos. Entonces, como que tenemos en mente que estas redes están ahí durante segundos activas y ahora estoy en una red que me permite atender y ahora en una red que me hace estar más centrada en mis procesos, en actividad interna. Pero parece que no es así, que no estamos en las redes ahí durante segundos, sino que se activa una red durante 100 milisegundos y luego otros 100 milisegundos y se van acoplando y desacoplando constantemente. Es un proceso muy dinámico. Vaya. Lo bueno del EEG y de la magnetoencefalografía es que nos dan información milisegundo a milisegundo. Entonces son técnicas que nos permiten ver el cerebro funcionando a su ritmo. Sí. Pues con estos últimos minutos creo que hemos conseguido hacer de algo muy complejo algo bastante entendible. Gracias, Sergio. Así que, pues nada, Almudena, eso es todo por hoy. Muchas gracias por aceptar. Un placer, un placer.